Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... La investigación en torno al asesinato del israelí Shida Ham reveló la existencia de una compleja red de extorsión que operaba en la penitenciaría del Litoral. Agentes de la Fiscalía y de la Policía recopilaron datos y detectaron que al menos 6 funcionarios exigían a los detenidos dinero a cambio de otorgarles beneficios en el interior de las celdas. Algunas de las pistas a las que accedieron los agentes salieron de un video de Shida Ham que grabó antes de su asesinato. En las tomas, que duran 3 minutos, se observa al extranjero en una videollamada con el director del centro carcelario. Shida Ham detalló al funcionario todos los pagos que había realizado en el primer mes y medio que llevaba recluido en la penitenciaría. Le dijo que en total ha cancelado $47,000. Para hablar del tema nos acompaña el que fue su abogado, Héctor Vanegas. Bienvenido. Son las 7 de la mañana con 40 minutos, 7 con 40 minutos. Saludamos entonces al doctor Héctor Vanegas, abogado de uno de los 2 ciudadanos israelíes que fueron detenidos en el marco de las investigaciones por esta presunta red de corrupción en la venta de insumos médicos. Doctor Vanegas, buenos días, bienvenido. Hace unos días salió a la luz un video en el que muestra aparentemente una red de corrupción al interior del centro de rehabilitación de la ciudad de Guayaquil, en la que está involucrado la máxima autoridad de ese centro de rehabilitación, y esto al parecer se vería reproducido en otros centros de detención. ¿Qué decir respecto a esto y cómo esto cambia la situación de su defendido? Porque es el compañero de él, el señor que fue asesinado, el señor Shida Ham, quien reveló la existencia de estos videos a través de sus familiares, y al parecer no es el único video. Buenos días, le escuchamos. Licenia, buenos días. Alexis, buenos días. Muchas gracias por la invitación. En primer lugar, sobre su pregunta, en efecto, ¿no? A mí enterarme de este tipo de circunstancias tan drásticas y tan escalofriantes me causó sin duda la misma sorpresa que a todo el pueblo ecuatoriano. ¿Cuál es la situación de Sheinman Oren en relación a esto? Pues su vida corre mucho más riesgo y mucho más peligro, porque así como Shida Ham fue testigo y fue víctima de las extorsiones que se realizaban al interior del centro carcelario, Sheinman Oren también, y el que está vivo, el que puede aportar mediante un testimonio al esclarecimiento también de esta investigación, es el señor Oren Sheinman. Y por ende se demuestra una vez más que el Estado debe seguir precautelando su vida y su integridad a fin de que él pueda aportar datos precisos que ayuden a esclarecer también esta red de corrupción que nos atormenta y que obviamente nos escandaliza a todos. En el caso del asesinato de Shida Ham, ¿se ha podido establecer ya con un poco más de claridad, doctor, quiénes serían los responsables? Digamos, ¿había además intereses por fuera de la prisión para silenciar o para mandar a callar al ciudadano israelita? Desde mi punto de vista, ha habido indicios claros y conducentes a imputar responsabilidades penales desde el primer día. De hecho, el día que ocurrieron los hechos, recuerde usted que Oren Sheinman dio su primera versión en relación al asesinato y al intento de asesinato, y refirió nombres de personas concretas de las que venía sufriendo amenazas de muerte y extorsiones, además de nombres de personas concretas que participaron en la agresión, entre ellas guías penitenciarios, funcionarios de la misma prisión, quien pudo el señor Oren Sheinman señalar con nombre y apellido y señalar con el dedo porque estaba afuera todavía resguardándolo en aquel primer día luego de la agresión. Entonces, Fiscalía tiene ya indicios claros para imputar responsabilidades, por lo menos para llamar a rendir versiones, por lo menos para tratar de esclarecer el hecho mediante un proceso penal. Todavía no se hacen las gestiones necesarias, pero los indicios en efecto existen. Doctor Vanegas, se dice que no es el único video. ¿Usted conoce qué otros elementos se van a revelar con estos otros videos que tiene la familia del señor Shida Ham, que fue asesinado? ¿Y esto en qué medida puede cambiar la situación de su defendido Oren Sheinman, tomando en cuenta que, como usted dice, él también sufre amenazas? Bueno, de lo que tengo entendido, en efecto, son alrededor de 20 videos. Y de lo que tengo entendido, la familia del señor Shida Ham está colaborando con las autoridades porque quieren que el asesinato de su familiar se esclarezca. Y ellos tienen plena sospecha de quiénes pueden ser los responsables. No se olvide que
Shaida Han, tanto como Sheyman Oren, tuvieron todo el tiempo celular, comunicación directa con familiares y con amigos en el exterior. Y tengo entendido que en tiempo real, al momento exacto en que sufrían amenazas o extorsiones, estos comunicaban las mismas a sus familiares en el exterior o a sus amigos en el exterior. Es decir, que no únicamente hay registro fotográfico o registro telemático, registro de video, sino que además hay testimonios de las personas que en primera plana y de primera mano eran las que receptaban estas situaciones, estas amenazas, estas extorsiones y el contexto en el que se desarrollaban. De hecho, si usted investiga un poco, se va a dar cuenta que la prensa de Israel ya ha publicado varios de estos videos y ha profundizado en la red de corrupción y de extorsión que se suscitaba en las cárceles del Ecuador. De hecho, en Israel somos vistos hoy en día con mucha vergüenza porque nos han dado por lo menos 2 meses de primera plana en los medios de comunicación y el tema central ha sido la corrupción del sistema ecuatoriano y del sistema penitenciario del Ecuador. Y ahí hay un que ocurre a los primeros días de este mes, doctor Vanegas, y es la detención del director de la penitenciaría, de este señor Héctor Fabricio Reina Vivar, quien además, tengo entendido, les habría chantajeado y les habría exigido fuertes sumas de dinero a cambio de precautelar por la seguridad de los 2 ciudadanos. Se puede tal vez, no sé si intuir quizás o determinar que había algún tipo de relación del director de la penitenciaría con actores externos, con quienes, por ejemplo, el señor Shaida Han tiene una conversación y en donde se ve claramente que hay un lenguaje por lo menos intimidatorio en su contra. ¿Qué se sabe de eso? Mire, yo puedo ser muy suspicaz y llegar a la misma interpretación a la que usted llega. De hecho, creo que es una probabilidad y de hecho creo que habría indicios para tratar de encuadrar esta probabilidad hacia un hecho fáctico real. Pero lo que pasa es que yo soy simplemente un abogado. A mí me corresponde defender los intereses de mi cliente. A quien le corresponde hacer esas precisiones y esas aclaraciones es a Fiscalía. Que se han aportado elementos, por supuesto que se han aportado elementos. Que hay indicios, por supuesto que hay indicios. Que hay que hacer algo con esos indicios, es lo que estamos esperando. No podemos quedarnos con la sospecha, con la suspicacia. Tenemos que aterrizar todos estos elementos porque la ciudadanía exige una respuesta. ¿Quién asesinó al señor Shaida Han? Al parecer, como usted dice, ya podemos hacer inferencias de que esto tuvo una actuación directa de funcionarios administrativos del centro penitenciario y de actores externos de ese centro penitenciario. Pero ¿cuál fue el móvil del delito? ¿En qué circunstancias ocurrió este delito? Eso es lo que Fiscalía debe esclarecer en los próximos días y estaremos esperando aquello. Doctor Vanegas, ¿en qué medida cambia la situación jurídica de su defendido o el proceso, o en qué medida aporta esta investigación la detención del señor Jacobo Bucaram? Bueno, esa es una pregunta interesante porque dentro de la formulación de cargos que se le hizo a Jacobo Bucaram, Fiscalía fundamentó como un elemento de convicción haber pagado $300,000 en efectivo a este ciudadano israelita. Y digo que eso es curioso porque en el transcurso de esa formulación y de esa detención se está llevando a cabo la audiencia de juicio por enriquecimiento privado no justificado contra Oren Sheyman, donde se le está tratando de imputar la pertenencia a estos $300,000. ¿Cuál es la interrogante que yo me hago como defensa? Si mañana Sheyman Oren es condenado por ser el acreedor y el titular de estos $300,000, porque en efecto estaban en su posesión cuando lo detuvieron, entonces ¿cuál es la fundamentación para imputar responsabilidad del señor Jacobo Bucaram? Porque no pueden ser los $300,000 de todo el mundo. De hecho, yo sostengo que la titularidad de este dinero no es de Oren Sheyman. El hecho de que él los haya tenido en su posesión no significa que sea el dueño de ese patrimonio. Entonces, Fiscalía está en una encrucijada porque va a tener que resolver y va a tener que tener la objetividad para poder determinar que esos $300,000 en efecto tienen un dueño en concreto y que ese dueño en concreto no era Oren Sheyman. Y esto quiere decir que habrá que declarar su inocencia para poder imputar responsabilidad o para poder atribuir el monto de este dinero a una tercera persona. Lo que también, digamos, nos quedó días atrás la duda, porque estuvo con nosotros el abogado de Jacobo Bucaram, es el origen de esos recursos, ¿no? O sea, había $300,000 en efectivo para comprar pruebas de COVID. ¿Se ha determinado quizás el origen lícito o ilícito de esos recursos, doctor? Yo vi una entrevista del abogado del señor Bucaram en otro medio de comunicación,
donde él no negaba que la propiedad de ese dinero era del señor Bucaram. De hecho, reconocía que él era el titular de este dinero. Y de hecho justificaba que ese dinero era producto de préstamos y que estaba absolutamente justificado. Pues corresponderá justificar en el momento procesal oportuno. Yo no me caracterizo por apuntar a nadie con el dedo, pero sí me hago este interrogante, ¿no es cierto? Si es que ya está justificado el dinero, si es que está probado en el marco del proceso, con un registro fotográfico, con testimonios, que en efecto fue cancelado por el señor Bucaram, si es que además el acusador particular ha referido en su testimonio de manera literal que ese dinero es producto de la venta de las pruebas COVID que él mismo entregó, que él mismo importó, de las que él tiene la justificación. Entonces, ¿por qué quisiéramos imputar responsabilidad al señor Oren Sheyman por este delito? Mire, yo no voy aquí a venir a justificar que mi cliente es un santo, porque yo no creo que lo sea. Tampoco creo que vaya al cielo. De hecho, considero que los hechos que él cometió deben tener una respuesta por parte de la justicia ecuatoriana. A muchos de estos, él mismo ha reconocido su responsabilidad y ha aceptado una sentencia, ha aceptado una pena. Pero tampoco por eso puedo yo conformarme a justificar que todos los delitos que ocurran en este país deban atribuírsela a mi cliente. Creo yo que en este caso concreto, en relación al enriquecimiento privado no justificado, Oren Sheyman es inocente, porque el hecho de estar en posesión del dinero no es lo mismo a tener un incremento patrimonial o a tener la titularidad sobre este dinero. Y el Estado ecuatoriano está en una encrucijada, porque si Oren Sheyman es culpable de enriquecimiento privado no justificado, entonces todos los demás son inocentes, porque no puede haber más de un culpable por un mismo hecho en concreto. Esa es la encrucijada. Esperemos que exista la solvencia y la objetividad para poder determinar quiénes son los inocentes y quiénes son los responsables. Lo he venido diciendo yo desde el primer día. Oren Sheyman está presto a aceptar su responsabilidad, pero la gran interrogante va a seguir siendo, ¿y el resto qué vamos a hacer? Porque tampoco podemos inventarnos delitos. Aquí hay un hecho concreto y este hecho concreto debe atribuirse a un responsable concreto. O es el uno o es el otro, pero no pueden ser todos por lo mismo. Y bajo su criterio, doctor Vanegas, ¿quién debería ser el responsable? Si dice que su cliente no es culpable de enriquecimiento injustificado, ¿quién debería ser entonces el responsable? La persona que canceló aquel valor y que todo el Ecuador conoce quién es. Y de hecho, a quien recientemente fue detenido y quien dentro de la formulación que le realizaron se justificó que uno de los elementos de convicción para imputar esta responsabilidad era haber pagado $300,000 en efectivo. Una persona que ha dicho públicamente que no declara impuesto a la renta, que no factura, tendrá que justificar ante las autoridades cuál es la procedencia de ese dinero. Está clarísimo, es decir, el hecho ha estado claro desde el primer día. Fiscalía no tuvo esta información a raíz de la detención del señor Bucaram. Fiscalía tiene esta información hace 4 meses. A raíz de que el hecho se hizo público, nos empezamos a cuestionar cuál es la procedencia del dinero. Pero estos elementos de convicción ya estaban en el proceso y ya estaban en poder de las autoridades antes de que esté esto en poder y en cuestionamiento de la prensa. Doctor Vanegas, a propósito de esto último, que usted le responde a la pregunta de Licenia, yo le quiero trasladar una pregunta de un oyente que tiene que ver con también una duda que me surge, ¿no? A partir de, además, la declaración que usted citaba del abogado de Jacobo Bucaram. Es decir, como él nos dijo aquí, además, ¿no, Liz? La familia Bucaram es una familia muy pudiente que tiene los recursos necesarios como para comprar $300,000 o $500,000 en pruebas de COVID o cualquier otra mercancía. Si el origen de los recursos, la licitud del origen de los recursos está aprobada porque es una familia pudiente, ¿por qué había la necesidad de mandar a callar a Shai Dahan? Claro, es que mira, yo profundizo el tema y yo he venido sosteniendo desde siempre, es que en primer lugar el hecho que estamos hoy investigando o que nos ha generado gran connotación es una venta en concreto, pero nosotros no conocemos todos los antecedentes de esa relación. No conocemos nosotros todos los antecedentes de aquella circunstancia. Y a raíz de eso, si es que el señor Bucaram sostiene que el dinero lo puede justificar, está bien, pero lo tendrá que justificar en el marco del proceso. De hecho, lo que yo sostengo como a manera de retaliación o de represalia, sin querer decir que hay una relación directa entre un hecho y el otro, mucho cuidado, quiero ser muy preciso con mis palabras, es que en efecto quien destapó, digamos, esta red de posibilidades, quien destapó esta red de indicios que podrían servir para que Fiscalía imputa responsabilidades fue el señor Shai Dahan. Fueron estos 2 ciudadanos israelitas que fueron detenidos con un montón de dinero en la vía Santa Elena.
Y de hecho que yo también he venido sosteniendo hace tiempo que dejó de ser el caso de los 2 israelitas aprehendidos con dinero en Santa Elena. Esta quizás es la llave para abrir muchas redes de corrupción que han atormentado a nuestro país. Usted ha referido una. Hemos discutido la red de corrupción en los centros penitenciarios. ¿Cuántas redes más existirán en este sentido a las que nosotros a la final hemos sido testigos, pero no hemos querido denunciarlo o no hemos tenido las pruebas para hacerlo y que se empiezan a esclarecer y ante las cuales las autoridades ya están dando respuestas? Yo me quedo siempre con un tramo de doctor. Usted siempre dice, yo hablo sobre la base de lo que dice el derecho y sobre las pruebas. No quiero referirme a presunciones, elucubraciones o hipótesis que, digamos, también se generan a raíz de la calentura de la política, sobre todo en nuestro país, que se ha tomado buena parte del sistema judicial. Pero días atrás circuló un audio del expresidente Bucaram en donde involucró en toda esta trama de corrupción a Otto Sonnenholzner. Recordemos que Otto Sonnenholzner vivía en el mismo edificio que estos 2 ciudadanos en Quito. Y Bucaram en este audio decía que incluso una de las razones que motivan la salida de Sonnenholzner del gobierno es precisamente el temor o el recelo de él de que este caso termine salpicándolo. Entonces prefiere hacer, digamos, o dar un paso al costado. ¿Hay algún tipo de relación ahí? Usted, yo le insisto, yo sé su postura como abogado, este más es un tema de carácter político, son 2 actores políticos, Bucaram y Sonnenholzner, pero, digamos, si el río suena es porque piedras trae, ¿no? Mire, yo le voy a contar algo, Alexis. Cuando yo me entrevisté por primera vez con mi cliente, con Oren Sheyman, en la penitenciaría todavía, y él me contaba en inglés todos estos hechos que hoy son de público conocimiento, yo tenía muchas dudas. De hecho, podría decir que en ciertos puntos no le creía. Y con el transcurso del tiempo, con el transcurso de los días, cuando veía que todo esto se comprobaba con videos, con fotos, con hechos concretos, más allá de la sorpresa, empecé yo a cuestionarme internamente y a decir, bueno, todo lo que me ha dicho hasta ahora es cierto. Y en el mismo sentido, lo que dijeron los ciudadanos israelitas en su versión, en el momento procesal oportuno, fue que tenían una relación con el ex vicepresidente y que tenían una relación con la esposa del ex vicepresidente. Y de hecho, que mediante esta relación fue su propia escolta vicepresidencial de tránsito la que le proporcionó las credenciales falsas de la DEA con las que fueron aprehendidas. ¿Cómo obtuvieron estos agentes metropolitanos de tránsito credenciales de la DEA? Pues es la interrogante. Entiendo que ya están detenidos y que Fiscalía ya puede continuar su investigación y a raíz de esa investigación esclarecer pues si es que aquí hay una relación de mandos mayores, de mandos superiores. Porque yo también puedo ser muy crítico y decir, bueno, ellos sí tienen que ver en la entrega de estas credenciales, pero son los únicos que tienen que ver. Y yo esto lo he denunciado públicamente en medios de comunicación. Yo soy un abogado que está convencido de que la Fiscalía tiene un deber primordial y es luchar contra la corrupción. Pero del mismo modo estoy convencido de que en la mayoría de los casos se utiliza el aparato del poder punitivo del Estado únicamente para encarcelar archivos expiatorios, mientras los verdaderos responsables siguen brillando por su ausencia. Y esto lo he denunciado, y esto es algo que una vez más no podemos permitir que ocurra. Miren lo que acaba de pasar con el llamamiento a formulación de cargos del señor Granda. A él sí lo llaman en el marco de un proceso, le notifican que le van a formular cargos, le dan acceso a que se defienda. ¿Sabe usted cuántas enfermeras, cuántos bodegueros de hospitales públicos están presos y fueron víctimas de allanamientos en sus domicilios sin una investigación previa y que hoy están presos? Son la mayoría, son por lo menos 100, 200 funcionarios médicos en estas circunstancias, que nada tenían que ver con las redes de corrupción, pero que fueron parte del show, que fueron parte de este escenario para que parezca que se está haciendo algo al respecto. Pero a las grandes cabezas, a los grandes responsables de estos hechos delictivos, si se les toca la puerta, poco más, y se les pide permiso para decirles que se les va a formular cargos y que contraten un buen abogado y que tengan espacio para preparar una buena defensa. Pero a los pobres, a los que no tienen nada que ver, se los humilla, se los allana, se los detiene, se les hace pasar un mal rato. ¿Para qué? Para que al final se determine que son inocentes. Doctor Vanegas, se dice que este señor Shahid Dahan le habrían pedido 46 para garantizarle su seguridad a su defendido, el señor Oren Sheyman. ¿Cuánto se le pidió, por un lado? Por otro, ya tras la detención del director de la penitenciaría de Guayaquil,
la vida de su defendido de una u otra forma está a salvo, usted cree, o persisten las amenazas en su contra? Mire, yo a raíz de la detención, obviamente, pues entendí que la seguridad del señor Oren Sheyman debía reforzarse, porque significa que son nuevos enemigos que pueden buscar represalias en su contra. En ese sentido, presenté un oficio al Ministerio de Gobierno y solicité que se refuerce su seguridad. De hecho, el hostigamiento por parte de la dirección de la cárcel era permanente, incluso después del asesinato de Shai Dahan. A mí no me permitían ir a ver a mi representado. Al señor Oren Sheyman lo tenían en una habitación sin acceso a comunicación con sus familiares desde el día de los hechos, sin acceso a recreación, a libros, porque bien, es una persona privada de su libertad, pero sigue teniendo derechos humanos, sigue teniendo derechos constitucionales y estaba siendo víctima de un hostigamiento permanente por parte de los funcionarios del centro penitenciario. Todo esto yo lo denuncié en su debido momento, con cartas y oficios al Ministerio de Gobierno y a la SNAI, a la Secretaría Nacional de Atención Integral a las Personas Privadas de la Libertad. Es decir, tanto la ministra de Gobierno como el coronel Moncayo, si no me equivoco, que es el director del SNAI, tenían conocimiento de la situación de la que estaba siendo víctima el señor Oren Sheyman. ¿Cuántas respuestas recibí a mis múltiples comunicaciones? Ninguna. A raíz de que esto se ha hecho público, a raíz de que se ha demostrado que hay una red de corrupción interna en el interior del centro penitenciario, pues le cuento, ya me permiten el acceso a hablar con mi representado, ya le permiten hablar con sus familiares, ya le permiten acceso a recreación, a libros, etcétera. Pero esta es la circunstancia. Lamentablemente parece que así es como funcionan las cosas en este país. Cuando se trata de hacer las cosas de manera correcta, se ponen mil trabas. Cuando existen los escándalos, cuando estos hechos se hacen públicos, pues las cosas parecen ir mucho más rápido. ¿Cuánto doctor, le pidieron a su defendido? Eso no me contestó, doctor. ¿Cuánto le pidieron a su defendido para garantizarle su seguridad? Entiendo de lo que he conversado con él, porque sí que lo he conversado, que le cobraban absolutamente por todo, por la ducha. Ellos consiguieron en el transcurso de su detención, con una defensa anterior, una sentencia que obligaba al Estado ecuatoriano a proporcionarles comida kosher, una comida especial porque ellos son judíos. En este sentido, el centro penitenciario hacía las gestiones para traer la comida y se las ponían afuera de la celda. Y para que ellos puedan tener acceso a esta comida les cobraban $20 diarios, únicamente para pasar del exterior de la celda al interior la comida, $20 diarios. Les cobraron por tener celulares al interior del centro penitenciario. Entiendo yo que un celular te puede costar entre $500 y $1,000. Según lo referido en sus testimonios, les cobraron como $5,000. Les cobraban por tener acceso a los beneficios a los que son acreedores los miembros de los privados de su libertad. Recreación, salida al patio, una celda un poco más decente, qué sé yo. Entiendo que son mucho más de $47,000 el monto de las extorsiones. Mucho más de $47,000 y entiendo que en los testimonios y en los aportes que va a realizar mi cliente se va a justificar taxativamente cada uno de estos montos, sin perjuicio de que muchos de ellos ya están referidos en los videos que aquí se ha hecho público 1 o 2, pero que en Israel, en su mayoría, ya son de público conocimiento y que ya son motivo y objeto de discusión ante los medios de comunicación de ese país. A partir de la detención de Jacobo Bucaram, ¿cuánto se ha avanzado y cuánto, además de su criterio, doctor, se debería esclarecer para llegar al fondo de este tema? ¿Cuánto? Me imagino Bucaram debe tener mucha información y debe saber muchísimo sobre este asunto, pero ¿cuánto debería aportar ya el testimonio de Jacobo Bucaram? Bueno, eso también va a depender mucho y a ser muy relativo a su propia situación penitenciaria, a su propia situación carcelaria. Porque si él formó parte de esta red de corrupción y tiene información y está presto a brindar esta información, pues puede ser sujeto de muchos beneficios penitenciarios y de hecho pues tener una reducción de condena bastante considerable. ¿Podría acogerse a la figura esta de cooperador eficaz, Jacobo Bucaram? ¿Él está en condición de hacerlo? Por supuesto, si tiene elementos comprobables que demuestren que la red de corrupción no era únicamente manejada por una familia en particular, sino por una red de actores políticos a nivel nacional, por supuesto que puede someterse a una cooperación, en el mismo sentido que lo está haciendo el asambleísta Mendoza. De hecho, yo sí considero, y en esto yo sí, tenemos que ser muy suspicaces, yo sí considero que ellos tienen una estricta relación en el manejo y el reparto de hospitales.
pero también insisto, no son los únicos. Hay muchos más actores que nunca han sido investigados, que no han sido siquiera llamados a fiscalía a rendir una versión. ¿Y por qué hablo en pasado? Porque todas las instrucciones todas las instrucciones fiscales de hospitales, le digo porque yo defiendo en casi 6, están por precluir, están por cerrar. Y los verdaderos actores se van a quedar libres. No va a pasar nada. ¿Quiénes son, doctor Vanegas? Mire, se ha hecho público en los últimos días varios actores políticos, ¿no es cierto? Un esquema de reparto en todas las provincias del país. ¿Dónde está María Paula Romo? Y además se ha hecho público que una alta funcionaria del gobierno, la ministra de gobierno, es quien tenía una estricta relación en la negociación y la entrega de estos hospitales públicos, pero no ha sido siquiera llamada a rendir una versión. Es decir, yo no quiero decir la señora tal es culpable, pero digo, si hay un indicio claro y conducente, llámela a rendir versión, llámela que aporte su realidad de los hechos, para que a raíz de eso podamos ver si es que el testimonio de este coprocesado, porque sigue siendo un procesado, tiene veracidad o no, o es otra falsedad. Pero si ¿Qué le hace creer a usted que la señora Romo, a pesar de haber sido mencionada por Mendoza, por sus asesores, por otros asambleístas y de tales, no ha sido todavía llamada por fiscalía a dar su versión? ¿Qué le hace pensar eso, doctor? Que está en el poder. Es decir, me hace pensar que seguimos en lo mismo y que tendremos ¿Y qué significa que esté en el poder María Paula Romo? ¿Perdón? ¿Y qué significa que esté en el poder María Paula Romo? ¿Que es la controla de la justicia? Claro, lamentablemente que seguimos viviendo lo mismo y que tendremos que esperar un cambio de gobierno para ver que los responsables de estos hechos paguen sus responsabilidades. Esto es terrible lo que le digo. Yo hay un afán de la fiscalía por encubrirle. Mire lo que acaba de ocurrir en Colombia. A Álvaro Uribe, un juez lo acaba de dejar libre, a pesar de tener toda la prensa en contra, a pesar de tener toda la opinión pública en contra. Eso podría decirnos que el señor Uribe controla la justicia, o podría decirnos hay una justicia independiente que, a pesar de todo lo que está diciendo la prensa, pues tiene los pantalones para hacer lo correcto. En el mismo sentido, de manera contraria, si es que hay un involucramiento por parte de un alto funcionario del gobierno, las autoridades deben tener la solvencia ética, moral, porque está justificado. Por ello es que se les ha otorgado esta función pública para imputar responsabilidades sin temor a cualquiera de los actores que sean acreedores de las mismas. Doctor Vanegas, ¿usted tenía en la fiscalía el ánimo de apoyar a la ministra de Gobierno para impedir que esto se revele y que se llegue a los autores intelectuales, a los responsables políticos, como usted dice, de esta situación? ¿Hay ese afán de encubrir por parte de la fiscalía? Espero que no. Espero que no, y espero que Fiscalía me sorprenda. De hecho, con lo de la dirección de la cárcel, que se venía denunciando hace muchísimo tiempo, porque tampoco hay que creer que los únicos extorsionados eran los israelitas. Es decir, todos los privados de su libertad, sea la condición económica que sea, eran extorsionados en el centro penitenciario. Y todos los que ejercemos derecho penal lo sabemos. No tuvimos las pruebas para denunciarlo hasta este momento. Pero estos son hechos que ya han venido siendo denunciados hace mucho tiempo. Espero yo que Fiscalía nos sorprenda y que ya ante la realidad no pueda seguir ocultando la misma y termine imputando responsabilidades concretas a los responsables específicos de todos estos hechos delictivos. Y no podemos ser ingenuos. Aquí hay funcionarios del gobierno involucrados. Por supuesto que sí. Los hospitales no se repartieron solos. ¿Y estos funcionarios deben ser sancionados penalmente? Por supuesto que sí. Deben ser sancionados penalmente. Y si este funcionario del gobierno es quizás quien maneja el gobierno, la ministra del gobierno, ¿debe ser sancionada? Pues por supuesto que sí. ¿Es eso atentar contra la estabilidad de la democracia? Por supuesto que no. Eso es decir a las altas autoridades de este país que este es un Estado de Derecho y que aquí la justicia prevalece por sí misma y que no tiene ningún compromiso con la función ejecutiva porque es absolutamente independiente. Y esto es algo que nosotros debemos exigir y debemos reclamar, porque en el interín, y esto no ha sido publicado ni denunciado en los medios de comunicación, todo el escenario penal por parte de Fiscalía de imputación por reparto de hospitales ha sido direccionado únicamente, ni siquiera a mandos medios, ni siquiera a mandos medios. Usted no me va a creer si se lo digo, a bodegueros, a enfermeras, a personas que la Fiscalía ha abierto sus cuentas bancarias y si tienen $500 dan gracias a Dios. Y esas son las personas que están presas, esas son las personas que han sido víctimas de allanamientos, que han sido víctimas de torturas, que han sido víctimas de humillaciones, que han sido sacrificadas en la cotidianidad de sus vidas. Mientras ya le digo, los grandes responsables pues brillan por su ausencia. Y esto es algo que denuncio hoy
porque las instrucciones están por precluir. Quedan días para el cierre de todas estas instrucciones por hospitales. Y después, esto es un Estado de Derecho. No se puede volver a abrir un mismo caso por lo mismo. Existe el non bis in idem. Es decir, no podemos conformarnos con que nos digan, bueno, hoy no vamos a investigar esto, pero lo haremos mañana. Porque si ya se investiga hoy, el caso se cierra. Vanegas, yo tengo una inquietud rapidísimo, le consulto lo siguiente. ¿Qué pasa con la cadena de custodia de estos videos? La Fiscalía no puede objetar la cadena de custodia de estos videos toda vez que se han dado a conocer ya su contenido en Israel, como usted dice, y se le reveló acá. ¿Qué pasa con la cadena de custodia? ¿Y su defendido ya es un cooperador eficaz oficialmente? Bueno, lo de la cadena de custodia es absolutamente relativo, porque si la familia entrega como un seguro de vida mediante todo el protocolo de cómo fueron obtenidos estos videos y lo entrega en un dispositivo íntegro a las autoridades de fiscalía, no se va a romper ni se va a vulnerar en ningún momento y en ningún sentido la cadena de custodia, sin perjuicio de que esto haya sido publicado en un medio de comunicación extranjero o nacional. Y en cuanto a su segunda pregunta, en efecto, Oren Sheinbaum es un testigo protegido que está colaborando con las autoridades de justicia para el esclarecimiento de sendas redes de corrupción que han atormentado a nuestro país en los últimos meses. Esperemos que las autoridades de justicia de este país le den las garantías, la protección y la seguridad para que él pueda seguir colaborando y para que él pueda seguir aportando a esclarecer todos estos hechos que en el transcurso de los días pues se han ido desvelando. Muchísimas gracias. Doctor Vanegas. Gracias a los dos. Buenos días. Punto Noticias. Apasionados por las noticias.